Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Poder Latino. Miren, si algún problema humanitario tiene hoy América Latina, este se llama éxodo venezolano. Un país que tiene aproximadamente 30 millones de ciudadanos y las cifras varían en función de quién las da, pero se calcula que alrededor del 7% de su población, 7%, ha salido del país porque necesita buscar un futuro mejor. Hoy vamos a analizar las causas y las consecuencias de este éxodo, de esta crisis humanitaria que tiene su origen en Venezuela. La crisis venezolana es ahora una crisis regional. El hambre, la escasez de medicamentos, el colapso del sistema de producción y de los servicios públicos, acompañado de una inflación que, según el Fondo Monetario Internacional, alcanzará 1.000.000% anual, hacen que los venezolanos huyan desesperados de su país, en lo que se ha convertido el mayor éxodo en la historia reciente de América Latina. Los venezolanos que no pueden irse en avión se van en autobús. Y los que no pueden hacer ninguna de las dos caminan hasta su destino. Son travesías de semanas, llenas de obstáculos, y el flujo de personas saliendo del país no parece frenar pronto. Naciones Unidas estima que aproximadamente 250.000 migrantes venezolanos han llegado a Colombia desde agosto y que siguen llegando 3.000 personas cada día. América Latina se enfrenta al reto de recibir a miles de personas. Estados Unidos, según las palabras del presidente, no descarta ninguna opción en lo que refiere a Venezuela. ¿Cómo reacciona la región y la comunidad internacional ante esta crisis? ¿Qué puede y debe hacer Estados Unidos? Una crisis que ya afecta y preocupa a muchos países en la región latinoamericana. Hoy lo vamos a conversar con Mariano de Alba. Es abogado, constitucionalista y experto en relaciones internacionales. Señor de Alba, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Poder Latino. Y con Michael McCarthy, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad Americana, American University. Señor McCarthy, gracias por estar también en... Un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias. Veíamos esas causas. ¿Ustedes creen que utilizar el término de crisis humanitaria es adecuado para este éxodo de venezolanos que están saliendo de su país? Sin duda alguna. Yo creo que ya está muy claro de que es una crisis humanitaria no solamente dentro de Venezuela, sino en toda la región. Y desde hace mucho tiempo hemos estado hablando de la magnitud de esta crisis. Últimamente se ha dado cuenta a nivel de los medios y a nivel de toda la región de la cantidad de venezolanos que han salido del país a buscar un futuro mejor. No solamente en el país vecino Colombia, sino también huyendo hacia Ecuador, Perú y también a Brasil. Y eso entonces ha despertado, digamos, mucha incertidumbre y muchas inquietudes también, porque hasta ahora los países de la región han tenido mucha tolerancia sobre recibiendo a los venezolanos. Pero ya la situación está como que llegando a un umbral donde quizás la situación va a cambiar. Una dimensión que las cifras, Alexandra, las ponemos sobre la mesa y son son los datos que nos dan el alcance, la profundidad de esa crisis humanitaria que preocupa a tantos gobiernos. Cuéntanos. Hola, Gustavo. Esta es sin duda la ola de migración forzada más grande en la historia moderna de América Latina. ¿Pero a dónde están llegando la gran mayoría de los venezolanos? Veamos los datos y comencemos hablando de Colombia, un país que se ha convertido en la ruta de escape más común y en el embudo para que los venezolanos crucen a otros países de la región. Solo en 2017 cruzaron cerca de 600.000 venezolanos y para junio de este año se habían registrado cerca de 1 millón de venezolanos en Colombia. Sin embargo, esta cifra podría ser mucho mayor, pues entre 2.500 y 3.000 venezolanos siguen cruzando cada día. Ahora hablemos de Estados Unidos. El país norteamericano ha recibido cerca de 600.000 venezolanos en los últimos 2 años de los que hay cifras, 2016 y 2017. Esto hace que Estados Unidos ocupe el segundo lugar en la lista de países que más venezolanos ha recibido. Y por último, hablemos de España. En este país, el número de inmigrantes venezolanos ha ido aumentando cada año. Solo en el 2017 se recibieron 200.000 venezolanos.
Por supuesto que hay muchos más venezolanos viviendo en otras partes del mundo y según cifras oficiales de las Naciones Unidas, hoy hay cerca de 1.600.000 venezolanos viviendo en el extranjero. Sin embargo, no hay consenso sobre el tamaño de la diáspora venezolana. A pesar de que las cifras oficiales son estas, algunas cifras alertan de que podrían haber hasta 4 millones de venezolanos viviendo en el extranjero. Esto quiere decir que de seguir esta tendencia, el número de venezolanos viviendo fuera de su país podría llegar a superar los 6 millones de sirios que se han visto obligados a abandonar su país desde que estalló la guerra civil. Son sin duda cifras muy preocupantes, así que regresamos con ustedes para que sigan discutiendo. Gracias, Alexandra. Los datos que demuestran, señor de Alba, que el continente se enfrenta a un reto, porque probablemente puede ser una de las más importantes migraciones de ciudadanos dentro del continente que se recuerdan, al menos en la historia reciente. Sí, sin duda alguna. Venezuela tiene la característica primordial que quizás es el primer país con una población tan amplia que sufre una crisis de esta magnitud, ¿no? Ya desde hace varios años, a causa de la crisis económica en Venezuela y el mal manejo de la economía, y luego ha sumado eso la baja de los precios del petróleo, pues se creó una situación en donde el país, en Venezuela, es muy difícil vivir, con una escasez muy acentuada de alimentos, de medicinas, y además también, no hay que dejar de decirlo, una situación, un ambiente con un gobierno autoritario que también persigue a mucha gente que está buscando un cambio, que piensa distinto, que quiere otro futuro para Venezuela. Y todo eso ha ocasionado, sin duda alguna, también pienso, una crisis humanitaria que empezó en Venezuela, con muchas personas sufriendo porque no tenían acceso a insumos médicos, llegaban a hospitales públicos y no podían ser atendidos, o una situación de hiperinflación que está viviendo el país, por lo tanto la gente no tiene los suficientes recursos para obtener alimentos básicos, el peso de las personas ha bajado mucho y poco a poco, esa situación que se originó en Venezuela y que sigue teniendo su raíz en el país ha ido afectando a los demás países de América Latina, que tienen una particularidad muy importante, que es que los países de América Latina, primero, no estaban preparados y segundo, no tienen la capacidad presupuestaria ni de infraestructura para recibir a un número tan grande de personas. Usted mencionaba el tema del petróleo. Y el gobierno de Venezuela suele recurrir a el acoso internacional que bloquea las posibilidades de desarrollo económico de Venezuela. ¿Cree usted que con un barril del petróleo por encima de los $100, hoy está alrededor de los 50, si no estoy mal, 40, 50, y eso ha tenido un impacto en las arcas venezolanas, esta crisis no sería de las proporciones o de la dimensión que estamos viendo? ¿O además del petróleo hay una dimensión de mala gestión, de falta de proyecto económico? Totalmente. O sea, pienso que quizás las proporciones no serían las mismas que estamos viendo, pero sin duda alguna, la causa principal de la situación económica en Venezuela es un elemento a considerar el precio del petróleo, pero la realidad es que la empresa petrolera venezolana, PDVSA, ha sido destruida por hechos de corrupción que también están saliendo a la luz pública últimamente, por el mal manejo, por la expropiación de muchas empresas desde época del presidente Hugo Chávez, que ha minado la confianza de los inversionistas internacionales, y por lo tanto esta crisis se debe a una suma de factores en donde yo pienso que el principal, sin duda alguna, es la responsabilidad del gobierno en el mal manejo de la economía, y en muchos casos yo pienso que hay que precisar que eso a todas luces parece algo hecho adrede, un plan a propósito por parte del gobierno venezolano para tratar de exacerbar la migración y para tratar de hacer a las personas en Venezuela mucho más dependientes del gobierno. Sin sanciones internacionales, ¿la situación en Venezuela sería mejor? Mira, yo creo que es importante reconocer de que esa crisis que estamos viendo en toda la región no se puede resolver con un nuevo boom petrolero. El precio de la cesta de petróleo venezolano está alrededor hoy en día de $60. Es un precio más o menos estable últimamente. El problema ahí es la caída de la producción, no el precio del barril.
Pero de todas formas, lo que tenemos que analizar a profundidad aquí es que durante el periodo de Maduro ha habido dos etapas de esta crisis actual. Uno de 2013 hasta 2015 y luego a partir de 2016, donde el pueblo empieza a perder la esperanza de que se puede mejorar la situación, tanto a nivel político, por la vía de revocando a Maduro, por la vía de referéndum, que está establecido en la Constitución del 99, y también por la vía económica, tratando de buscar soluciones a los problemas de escasez, y también, o sea, hay escasez en todo, abastecimiento, medicina, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, a partir de este momento, a final de 2016, el pueblo empieza básicamente a decir, mira, ¿qué vamos a hacer? Hemos sido un pueblo que ha sufrido mucho durante esta crisis del periodo Chávez, desde hace mucho tiempo, con toda la polarización, todo el conflicto, y ya no tenemos remedio. No vemos una solución porque también tenemos un gobierno autoritario y también tenemos una oposición que está dividida y no puede generar soluciones a corto plazo. Entonces, durante esta segunda etapa de la crisis de Maduro, la palabra es sobrevivencia. Entonces la gente, en base a la sobrevivencia, empieza a buscar soluciones que se les ocurra. ¿Por qué la gente no está protestando? Cualquier analista socioeconómico, sociopolítico, tiende a pensar que cuando las crisis se acentúan, la gente sale a la calle a protestar. Claro, es que ha habido muchas protestas y siguen habiendo protestas. Lo que pasa es que hay tantas noticias en Venezuela que es difícil cubrir todos. Ese es el primer punto, ¿no? ¿Okay? Nos lo cuenta aquí a NTN24. Bueno, o sea, hacemos el intento de cubrir todo y dar visibilidad a los asuntos, pero la verdad es que hay cosas que están pasando fuera de la capital, fuera de las ciudades grandes, que no están a la radar, pero son muy, muy graves, y ahí la gente sí está protestando. Ponte tú el caso de Maracaibo, okay, que es la segunda ciudad más importante del país, ¿no? Ahí no hay luz, no hay electricidad, se va, hay apagones de más que 48 horas. Entonces sí, ahí la gente está protestando, pero también están buscando qué hago con mis niños. Entonces es muy difícil sin un horizonte político justificar también una acción colectiva que está en búsqueda de una solución colectiva en vez de una solución de la familia. Señor Delgo. Sí. No, yo coincido plenamente. Creo que efectivamente los venezolanos han protestado durante mucho tiempo. Este es un conflicto que tiene muchísimos años. Los venezolanos, cuando han protestado, lamentablemente esas protestas no han sido efectivas, no han sido escuchadas por el gobierno. Además, muchísimas personas han sido reprimidas, han sido encarceladas injustamente, arbitrariamente. Y ahora estamos en una fase, como bien decía Michael, en donde siguen habiendo muchas protestas, pero protestas sociales, protestas de algunos gremios, como por ejemplo el gremio de la salud, las enfermeras, con solicitudes específicas de mejoras en ciertos sectores, y lo que está faltando, o lo que falta por la situación que también describía Michael, es articulación política. Los venezolanos que quieren un cambio no hemos sido capaces de articularnos para que ese deseo de cambio y esas protestas efectivamente conduzcan a una salida del gobierno. Miren lo que decía recientemente Nikki Haley, que es la embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Queremos que la comunidad internacional vea esto como una crisis. Necesitamos que el mundo levante la voz y esperamos que los líderes instiguen que algo tiene que cambiar. Nikki Haley, sus palabras, pero antes que ella habló su jefe, el presidente de Estados Unidos, y también el vicepresidente, los dos en la misma dirección, insistiendo en que todas las opciones estaban sobre la mesa, también la opción militar. Venezuela no es tan distante y la gente está sufriendo y está muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si es necesario. Las palabras del presidente de Estados Unidos el año pasado junto a Nikki Haley. ¿Qué consecuencias tendría una acción militar y cómo interpretan ustedes
el concepto acción militar, porque hay quienes dicen que no sería en ningún caso la llegada de tropas para derrocar a un gobierno, en este caso el de Maduro, sino la de apoyar en un posible canal humanitario, es decir, la distribución de víveres, de alimentos, etcétera. ¿Qué concepto, cómo desarrollan ustedes el concepto, cómo lo interpretan el de opción militar? Bueno, lo que pasa aquí es que con nuestro presidente aquí en los Estados Unidos, Donald Trump, él siempre dice que todas las opciones están sobre la mesa. Entonces, cuando él hablaba de una posible acción militar, yo creo que lo que él estaba tratando de hacer de alguna forma es tratar de generar incertidumbre sobre lo que él eventualmente va a hacer en términos de las próximas movidas estratégicas. Pero luego lo ha repetido Mike Pence y recientemente lo ha vuelto a repetir Marco Rubio, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Muy bien. Eso no quiere decir que eso necesariamente se va lo digo porque usted dice quiere crear incertidumbre, pero también están contribuyendo a esa incertidumbre. Me refiero a la incertidumbre para que el elemento de la sorpresa pueda ser útil. Entonces, si yo estoy jugando póker contigo, o sea, jugando cartas, yo quiero que tú pienses que yo voy a hacer algo y puedo hacer otra cosa. Entonces, eso también es parte de la política aquí. Y es muy de Trump de tratar de amenazar, utilizar una retórica bélica, como lo hizo con el caso de Corea del Norte, también lo estaba haciendo recientemente con Irán. Entonces, ¿y a qué se ha traducido esta retórica? En negociaciones. Negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Corea del Norte. Ah, en Corea del Norte. Claro, sí. Lo que estoy diciendo es una estrategia. No podemos solamente pensar que es un comentario como ¿Estados Unidos no está buscando negociaciones con Maduro? No estoy diciendo que sí. Lo que estoy diciendo es que hay que entender lo que dijo el presidente Trump en un marco más general de la estrategia de la administración. Bueno, ¿okay? Usted le atribuye una estrategia, con todo el debido respeto, yo no veo una estrategia clara en Venezuela. Eso sí es un buen punto. Ahora, lo que yo veo en el corto plazo es que hay básicamente, digamos, un momento donde yo nombraría como una estrategia de 3C. Contener la crisis, colaborar y cooperar para que haya una ofensiva diplomática más unida por parte de la región y también redoblar los esfuerzos para aliviar la crisis humanitaria que está viviendo la región ya. Entonces, estoy de acuerdo que es difícil a veces descifrar lo que quiere hacer Trump, pero eso no quiere decir que no hay una estrategia sobre qué hacer con Venezuela. Hay una lista de prioridades con esta administración y empieza con los países que tienen armas nucleares. Señor de Alba, ¿usted cree que hay una estrategia? Yo no la veo totalmente clara. Yo pienso que la posición del gobierno de Estados Unidos, más allá de esas declaraciones del presidente Trump, es seguir apostando a elementos básicos, ¿no? Que es una resolución política del conflicto venezolano, donde la sociedad venezolana logre organizarse. ¿Eso es lo que quiere Estados Unidos? Sí, y obviamente el gobierno de Estados Unidos sí considera muy relevante y muy importante la presión internacional. Es decir, los países, Estados Unidos, Europa y sobre todo los países de América Latina, tienen que buscar mecanismos para tratar de presionar a que haya una salida en Venezuela. Una salida que idealmente es negociada, pero, y para volver a tu pregunta inicial, si es verdad que, y lo decía hace pocos días el senador Marco Rubio, la situación se sigue agravando, está afectando mucho a los países de América Latina. El gobierno de Estados Unidos, por principio, nunca va a descartar todas las opciones. Yo pienso que la opción militar sigue siendo muy improbable, pero lo que sí es cierto es que a medida que la crisis se agrava, sí va a haber de parte de la administración del gobierno de Donald Trump una presión activa de buscar qué acciones innovadoras pueden hacer, y eso podría involucrar acciones de tipo militar para proveer ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Lo que sí es poco probable es que veamos, como tú bien decías al principio, una invasión al territorio de Venezuela sin el consentimiento que no va a haber del gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a varios puntos sobre esta última intervención. El primero, usted apela a la voluntad de Estados Unidos a que haya una transición o un entendimiento político
lo que vemos es un aumento de la represión por parte del gobierno de Maduro a las voces opositoras, con detenciones, con represión. Tal vez la voz que ahora mismo tiene más fuerza se llama María Corina Machado, pero incluso ella misma ha denunciado persecución y protesta. Dos, dice usted que tiene que haber más presión internacional. Llevamos meses escuchando que Estados Unidos le pide a la región más implicación en sanciones y en presión diplomática, y tampoco es que las estamos viendo. Más bien lo que hay es coordinación para ver cómo se hace frente a esas consecuencias de esa crisis, pero no un acuerdo para hacerle frente al meollo del problema, si me permite, que es la gestión y la ausencia de calidad democrática dentro de Venezuela. Y el tercer punto que me gustaría como rebatirle es, usted habla de acciones militares individuales. Una acción militar es darle argumentos al gobierno de Maduro para enquistarse en el poder como lo hizo Cuba. Permiso, Gustavo. Yo creo que es importante reconocer de que hasta hoy en día el gobierno de Estados Unidos ha donado hasta por lo menos $50 millones para paliar la crisis a nivel regional, es decir, la crisis humanitaria. ¿Okay? Y eso incluye también un barco naval que va a pasar por las aguas de Colombia para ayudar a los refugiados venezolanos que están en el país. Pero eso es una respuesta paliativa. Ahora voy. Eso es parte de la estrategia de contener la crisis a nivel regional. Estamos de acuerdo, creo, de que eso es una ayuda que está llegando muy tarde y no va a poder resolver la crisis en términos de las causas. ¿Okay? Eso está muy claro. Sin embargo, hay que actuar. Porque es urgente el asunto para que esta amenaza, digamos, de seguridad, amenaza a la seguridad regional no crezca, no sea más grande todavía, ¿ok? Ahora bien, hay que entender también de que en la lógica perversa de este régimen en Caracas, ellos también de alguna forma les conviene que hay este éxodo venezolano, ¿ok? Y eso es muy grave, porque con lo que están quedando en términos de la liquidez y dinero que tienen en la caja, les conviene tener una población más pequeña para así gobernar con un nuevo equilibrio. También reciben por la vía de remesas una ayudita también por parte de la diáspora venezolana. Entonces es una situación bien complicada con respecto a la crisis regional. Ahora vuelvo, yo insisto, yo creo que sí hay un marco para entender las jugadas de Trump a nivel internacional. Yo lo llamaría diplomacia coerciva. ¿Okay? Hay una diplomacia coerciva que está pasando tanto con Rusia, con Irán, con Corea del Norte. Ahora, el tema es que cuando Venezuela va a entrar en este debate, si debería recibir dicha, digamos, política. ¿Okay? Y aquí, normalmente en Washington, se tiende a entender los casos por la siguiente distinción. ¿Es una amenaza a la seguridad nacional estadounidense o es una amenaza a los intereses vitales de la nación de Estados Unidos? Hoy en día no hemos cruzado este umbral entre uno y el otro. Ya con los voces como senador Rubio están intentando, pero hasta ahora no hemos visto este cruce del umbral que puede ser un factor que cambiaría la situación, a mi juicio. Seguimos en Poder Latino. En este punto del programa quiero saludar a Francisco Quintana. Él es responsable de la región andina, Norteamérica y el Caribe de CEGIL. Señor Quintana, gracias por acompañarnos. Teníamos un debate muy animado con nuestros invitados. Me gustaría preguntarle, ustedes como organización no gubernamental han estado trabajando la crisis humanitaria del continente, las diversas crisis durante 30 años. En los últimos se han fijado en la situación en Venezuela y recientemente están haciendo llamadas de unidad a los gobiernos para que se coordinen, incrementen esa coordinación para hacer frente al éxodo de venezolanos que huyen de Venezuela. ¿Qué esperan de ese llamado que ustedes hacen? Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, a ti por invitarnos. El llamado ha sido a los estados, a la comunidad internacional, organismos internacionales y también a la sociedad civil.
Este llamado es para responder a la crisis de mayores dimensiones en las Américas que hemos vivido. Solamente recordemos que en los años 80 el estimado de personas desplazadas de Centroamérica, principalmente a México y Estados Unidos, era de 3 millones de personas. Ahora calculamos que para este año podríamos llegar a casi 4 millones de personas venezolanas que han huido de su país. Entonces las respuestas tienen que ser de un orden regional, coordinadas entre todos los actores que he mencionado. Por ejemplo, la sociedad civil tiene que aprender a recibir, a acoger al migrante, a las personas refugiadas y no llevar a cabo actos de xenofobia. De acuerdo, hacer un llamado a los gobiernos, pero ¿no cree que van un poco tarde también los gobiernos? Claro que sí. Los gobiernos creemos que han tardado en reaccionar y sobre todo si uno ve los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este año se han producido otros informes, 2 importantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Todos ellos pueden hablar de movimientos migratorios que se habían dado desde hace muchos años, la crisis institucional que vivía Venezuela a lo interno, económica, social, en materia de seguridad. Los estados deberían de haber dado una respuesta más rápida a esa situación a nivel interno. Hubo varios intentos por parte del secretario general de la OEA, por parte de Naciones Unidas. Sin embargo, lo que estamos enfrentando el día de hoy ya no es la crisis interna, sino una crisis de movilidad humana que afecta a todos los países de la región. Los números son impresionantes, el drama humano que estamos viviendo en las carreteras de nuestro continente, donde hay niños sin comida, mujeres embarazadas o restricciones por parte de los gobiernos que generan un mayor grado de vulnerabilidad. Las personas no se van a detener por un documento, por una cédula, por un pasaporte. Van a cruzar por sitios clandestinos que los ponen en peligro de las redes de trata y tráfico, por ejemplo. Señor Quintana, mire estos datos, son de la Organización Internacional de las Migraciones. Vemos en pantalla los porcentajes del incremento de venezolanos en los últimos años que han llegado a distintos países, lo que demuestra un poco la crisis que se está viviendo. ¿Usted cree que estos porcentajes van a seguir aumentando? Lamentablemente, las expectativas es que sí va a aumentar por el fenómeno de la reunificación familiar. Hemos escuchado y NTN ha dado una cobertura excelente durante las últimas semanas de testimonios de padres, de madres, de hijos que se han separado de sus familias y han mencionado que van a buscar la manera de reunificarse, de encontrarse en algún país del continente. Quisiera señalar que las respuestas regionales de las cuales venimos señalando son posibles. Además, en nuestro continente, en las Américas, ya se han dado ejercicios en ese sentido que inclusive la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha señalado como las buenas prácticas a nivel mundial. Me refiero principalmente de todos los ejercicios que se han hecho para aplicar la Declaración de Cartagena de 1984 que ofrecería una solución a todas estas personas que han huido de Venezuela y tal vez ahora también tendremos que estar hablando de Nicaragua. Esta crisis de movilidad humana se suma a crisis que ya teníamos en el continente de una migración haitiana, cubana, ahora venezolana, nicaragüense y que está invisibilizando una gran migración también de países africanos que está en nuestro hemisferio. Habla usted de crisis de movilidad humana y hace ese llamado a los gobiernos para tener una respuesta coordinada. Me da la impresión de que se están centrando ustedes solo en la parte social. Le pregunto, cuando hacen ese llamado, ¿están pidiendo que también se incluyan respuestas de sanciones económicas o diplomáticas, más presión diplomática? Son dos cosas que deberíamos de dejar por separado. Las acciones políticas, las sanciones económicas en algunos escenarios son positivas y son necesarias. Sin embargo, lo que nosotros como grupo de sociedad civil estamos exigiendo a los gobiernos son respuestas de protección, de garantía de los derechos humanos y de acciones humanitarias. En ese sentido, creo que es lo que debemos avanzar en un primer lugar sin abandonar el plano que mencionabas, el plano político, pero los derechos de la educación, la vida, la integridad, la salud, esos se tienen que atender de una manera inmediata. Y reitero, en las Américas es posible, los marcos legales ya existen, es pasar a la acción, tener
un acuerdo de cuáles son las cosas concretas que se deben llevar a cabo. El día de ayer vimos un paso positivo de la coordinación entre Colombia y Perú para llevar a cabo un registro electrónico de las personas migrantes y refugiadas. En ese sentido, los gobiernos también deberían de acordar cuotas de recepción para la relocalización de los migrantes y los refugiados. Pero el sector privado también podría hacer muchísimo. Las universidades podrían establecer becas, flexibilizar requisitos, la empresa privada podría crear programas específicos de integración laboral y así podríamos continuar con cualquier sector de la población. Por eso el llamado no es solamente a los estados, no solo a los organismos internacionales, sino también a la sociedad civil. Es Francisco Quintana de CEGIL, el responsable para la región andina, para Norteamérica y el Caribe. Señor Quintana, gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, espero que así sea. ¿Tiene que haber más sanciones? ¿Tiene que haber sanciones económicas, diplomáticas, como decíamos en la primera parte de este programa, señor de Alba? Yo pienso que sí. Yo pienso que la comunidad internacional, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea ha tratado por muchísimo tiempo de buscar una salida negociada. Ha buscado que el gobierno entienda que debe haber cambios, que debe tratar de retomar el sendero a la democracia, que debe tomar medidas económicas sensatas. El gobierno sigue haciendo caso omiso, más bien acentúa la crisis. Por lo tanto, al final esto es una discusión de que a la comunidad internacional no le queda, o a los países interesados en Venezuela, que básicamente es el hemisferio occidental, no le queda otra alternativa que tomar medidas concretas, tomar sanciones para ver y buscar cómo presionar a un gobierno que no escucha, a un gobierno que no entiende, que está no solamente destruyendo la vida de los venezolanos, sino también afectando a los demás países de la región. Tú mencionabas antes el tema de la retórica. Yo pienso que la retórica existe, ha existido y va a seguir existiendo. La retórica yo pienso que no es tan importante. Al final del día, lo que sí es cierto es que el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional en general tienen que tratar de buscar, como decía Michael, contener la situación migratoria. Es imposible resolverla por los números y tiene también que buscar, al mismo tiempo que se enfoca en atender a esa situación, tiene que buscar maneras de promocionar o promover que haya un cambio o una solución a la raíz de todos los problemas, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Me llamaba la atención y que defendía usted sanciones. Hay quienes le dirían, oiga, más sanciones son más problemas para la gente, porque habitualmente los que están en posiciones de mando o al frente de organizaciones públicas o semipúblicas no tienen problemas porque ellos viven confortablemente bien. Sí, ese es un debate, hay que evaluar específicamente qué tipo de sanciones. Un embargo petrolero quizás sí sería muy perjudicial o terminaría siendo muy perjudicial para el grueso de la población venezolana, sobre todo además cuando se tiene en cuenta que, como hablamos al principio del programa, el estado de la industria petrolera venezolana pues se ha venido a menos, está prácticamente destruida, no por acción del mercado internacional o de otros países, sino por la propia negligencia del régimen de Nicolás Maduro. Mire, yo creo que la pregunta no es si tiene que haber más sanciones, porque van a haber más sanciones. Eso sin duda alguna. La pregunta es lo siguiente. ¿Se van a tratar de seguir cumpliendo con el principio de que queremos solamente tratar de dañar o focalizar las acciones contra los funcionarios del gobierno, o estaríamos dispuestos a tomar medidas que tendrían un impacto en la población general? Hasta ahora, o sea, la distinción ha sido muy clara. No queremos causar problemas para la población general. Ahora, esta situación puede estar cambiando dado el hecho de que hay mucha gente que está saliendo del país y ya entonces las últimas medidas no han tenido un efecto importante para mejorar la situación. Pero tiene que también tomar en cuenta de que para que haya una acción, digamos, más contundente para dañar al gobierno, también tiene que tener un plan para que buscar qué hacer cuando pasa. Y eso implica
una inversión de capital política por parte del gobierno de Estados Unidos para resolver la crisis. Hasta ahora estamos aquí. De acuerdo. Aquí. No estamos claros si queremos estar hasta aquí con esta crisis. Yo le iba a decir que, de acuerdo, las sanciones contribuyen a dar esa sensación de que se está poniendo presión sobre el gobierno. Pero si yo soy un funcionario, un alto funcionario venezolano, que tengo casos de corrupción y que el gobierno de Estados Unidos me incluye en listas, me confisca bienes y me identifica, me está cerrando las puertas para que yo pueda tomar decisiones que contribuyan a revertir la situación que vive Venezuela. Al contrario, lo que hace es decirme, como no puedo ir a ningún sitio, me aferro como un clavo ardiente a la posición, y la sensación que tengo entonces es que esas sanciones lo que están contribuyendo es a cimentar ese gobierno y todo el aparato o estructura que está alrededor del mismo. Hay un análisis de costo-beneficio que hay que hacer, como tú estás mencionando ahí. Lo que yo sí pienso es que las sanciones no son una política en sí, son un medio para llegar a otro fin, ¿ok? Y todavía no sabemos cuál es el fin y cómo llegar a este fin. ¿Cuál cree que es el fin para usted? Bueno, como mencionó antes el colega acá, la importancia de una resolución política, de alguna forma. Seamos realistas. Eso puede ser que el gobierno en algún momento empiece a caer y luego buscas una solución política. Entonces, hay varias maneras en que puedes llegar a la negociación. No tiene que ser una negociación previa, o sea, puede ser de que es un momento de crisis urgente, en que por lo cual el gobierno finalmente piensa que tiene la espalda contra la pared y tiene que buscar una otra opción. Ahora, yo creo que ellos van a señor quedar McCarthy, déjame preguntarle una cosa para establecer un diálogo. Sí. Una salida a la situación venezolana es abrir la puerta a que los que están, convencerles para que salgan. Y eso implica o bien... O que pueden quedar en el país. O que queden en el futuro. Pero ¿usted cree que Venezuela, con la crisis que está pasando, eso es aceptable para la mayoría de venezolanos? Es decir, usted como venezolano que tiene... No usted como venezolano, sí. Un venezolano que ha tenido que sufrir durante las últimas 2 décadas esas miserias, la división de familias, la pérdida de capital económico y de bienes. Van a ver a... Pongo nombres: Tarek El Aissami, Nicolás Maduro, cualquier ministro que forme parte de este entramado, de este gobierno, viviendo tranquilamente en Venezuela, porque en Caracas, en la zona más noble de Caracas, o en donde quieran, con toda paz, porque es que tenían que salir. ¿Eso va a ser aceptado? Mira, yo creo que hay 2 cosas que me gustaría mencionar ahí. Uno, va a ser muy difícil tragar el orgullo eventualmente para aceptar lo que tú estás mencionando. De que esto ¿Quién se tiene que tragar ese orgullo? O sea, ¿la comunidad internacional o los venezolanos? Los venezolanos que están... Usted le está diciendo a los venezolanos que se traguen el orgullo para que salgan del gobierno. Para que ellos acepten de que hay que haber una resolución política y que implicaría eso una convivencia con una parte del chavismo, ¿okay? Eso sí va a ser muy difícil. Sin embargo, la política es el arte del posible, no el arte del ideal. Entonces, aquí eventualmente vamos a tener que llegar a un acuerdo de alguna forma. Eso es la realidad en todos los países. No es ningún misterio que durante años el gobierno de Hugo Chávez primero y luego, en la medida que pudo, también el gobierno de Nicolás Maduro, aunque menos, ayudó a gobiernos extranjeros a hacer frente a retos internos con prebendas, con subsidio en forma de petróleo o incluso con ayudas económicas para campañas. Se ha reportado ampliamente. Esos gobiernos, con el tiempo, también han cambiado. Algunos se mantienen, al menos en la línea ideológica, pero en cualquier caso han buscado ahora adoptar una posición distinta en esa relación con Venezuela. Nos preguntábamos cuando preparábamos el programa, estos gobiernos que tienen este pasado en esa relación con el chavismo, con Hugo Chávez primero y luego con Nicolás Maduro, o que aún la tienen frente a esta crisis humanitaria, ¿tienen más dolo, más culpa a la hora de hacer frente y que por lo tanto tendrían que volcarse de una manera mucho más activa para ayudar a esos venezolanos que salen de Venezuela, señor de Alba? Yo pienso que culpa la tienen. Efectivamente, esto sucedió principalmente
a consecuencia de lo que sucedió dentro de Venezuela. A este punto llegamos por culpa de los venezolanos y especialmente por culpa del régimen de Nicolás Maduro, pero sin duda alguna tampoco se llega a este punto con como ha existido y como sigue existiendo en algunos países con el consentimiento o con el aprovechamiento de ciertos países. Esos países tienen la culpa. Ahora, me parece que es irrealista pensar que esos países van a asumir una mayor responsabilidad atendiendo la crisis. La realidad es que conforme a lo que veíamos hasta ahora y lo que hemos discutido, está clarísimo que la situación migratoria que se ha ocasionado en toda la región, pues la respuesta deficiente que ha existido ha sido en gran parte gracias a Estados Unidos, que ha sido quizás el único país con la Unión Europea y Canadá en mucha menor medida que ha puesto los fondos porque, como decíamos al principio, los países latinoamericanos no tienen la capacidad presupuestaria ni infraestructura para hacer frente o para recibir a tal número de personas. Un minuto. Sí tienen la culpa muchos países de la región. Ahora también tenemos que reconocer de que hay una nueva realidad política en la región. O sea, países como Brasil, que haya tenido gobierno de la izquierda, ya no lo tiene. Colombia tuvo un gobierno que estaba buscando un acuerdo de paz, entonces en base a eso actuó con Venezuela de una forma muy particular. Ahora tiene otro gobierno. Ecuador está viviendo una transición muy interesante desde una izquierda que era muy, digamos, aliado con el chavismo y ya no. Bolivia es el único caso en el parte norte de Sudamérica que queda como que en línea con Nicaragua. Bueno, en el parte norte de Sudamérica, donde está llegando los venezolanos más que todo, ¿no? Entonces, esa es la parte que está más afectada hoy en día. Entonces, estos gobiernos siempre van a jugar por los intereses nacionales. ¿Okay? ¿Cómo se definen en aquel entonces los intereses nacionales? Sí, en parte tenía que ver con las prebendas, o sea, el tema de comercio. Hoy en día están buscando cómo defender su propia estabilidad nacional, porque ya los venezolanos están como que llegando al país y eso está generando mucha presión presupuestaria, como mencionó Mariano. Antes de terminar, no podemos dejar de mirar lo que pasa en Estados Unidos. También están llegando venezolanos, los datos son muy llamativos. Han llegado en el último año pidiendo asilo, en el 2017, 27.000 venezolanos, la mayoría de ellos al estado de Florida. Este dato, que podría ser relativamente pequeño con la llegada de migrantes en Estados Unidos, miren, si lo comparamos con años anteriores, es de un 88% más que en el 2016 y más del 2000% si lo comparamos con los datos de llegada de venezolanos en el año 2014, más del 2000, entre el 14 y el 17. Esto, lógicamente, puede tener un impacto en las próximas elecciones. No, es cierto que no todos ellos van a tener que votar o no tienen acceso al sufragio, pero sí que altera la composición de un Estado y me decían muchos de ellos que no simpatizan necesariamente con el Partido Republicano, pero sí han sentido que, al margen de lo que les pueda generar determinados comportamientos o decisiones del presidente Trump, que es un presidente sui generis, por decirlo de una manera amable, sí sienten una simpatía porque ha sido este presidente quien ha tenido una respuesta más contundente. ¿Qué impacto puede tener la llegada de venezolanos a un estado tan sensible como Florida? Yo pienso que tiene un impacto. Es difícil medir qué nivel, pero sin duda alguna yo me siento la confianza de afirmar que específicamente en las elecciones del Congreso y en las elecciones inclusive de gobernador y también eventualmente en las elecciones presidenciales, pues los venezolanos son un grupo ya relevante en el estado de Florida. Y por lo tanto, ese grupo de venezolanos ve con muy buenos ojos una política agresiva de Estados Unidos porque tuvieron que huir de Venezuela y algunos de ellos, desde mi punto de vista de forma errónea, ven a Estados Unidos como quizás el salvador o quien va a resolver la situación en Venezuela. Yo pienso que la presión internacional es necesaria, pero al final esta situación se resuelve fundamentalmente por la intervención de los venezolanos organizados, principalmente en Venezuela. Tenemos 30 segundos. Sí, yo creo que la pregunta clave es si esta población de venezolanos en la Florida se va a convertir en una nueva lobby tipo estilo cubano-americano. Hoy en día eso está como que todavía encaminando. Yo creo que los
condiciones son distintas hoy en día, pero es muy claro de que digamos, la tendencia del votante venezolano sí está afectando a todos los candidatos para la elección popular en la Florida, incluso el caso del gobernador y los senadores. Todos están hablando sobre la situación venezolana y eso entonces es muy importante para ver cómo se va a desarrollar tanto este año y en 2 años más adelante. Sí, claramente, y además es cierto, los candidatos de Florida están opinando mucho sobre la realidad venezolana y los problemas que tienen los venezolanos. El tiempo se nos ha echado encima gracias a los dos, Mariano de Alba, abogado constitucionalista, experto en relaciones internacionales, y Michael McCarthy, que es profesor de ciencia política de la American University, por habernos acompañado. A ustedes, como siempre, por la confianza de su tiempo. Nosotros volvemos la semana que viene con más Poder Latino. Que tengan un feliz fin de semana.